poder dar respuesta a algunas cosas que se nos vienen en el momento que estamos realizando el trabajo. Bueno, esta va a ser el contenido de la presentación. Vamos a hablar algo de una pequeña introducción, después vamos a ir a algunas prácticas que hicimos previos a usar microorganismos, y después vamos a ver el uso de microorganismos y vamos a ver también el efecto. Bueno, Rafael se nos llevó una buena parte de la exposición. Nosotros vamos a ver también el efecto que mejora las cualidades del cacao, porque nosotros vemos las cualidades de algo de bioquímica. El cacao tiene teobromina, tiene cafeína, ¿sí? Y eso lo potencializa también. Entonces, tiene un poder de aumentar el contenido de fenoles, antioxidantes y todo eso. Y también vamos a ver algunos estudios que hemos hecho con nuestros estudiantes allá en Madrid. Bueno, para empezar, el cadmio es un elemento que básicamente no tiene ninguna función en el ambiente, está ahí por parte de la naturaleza, por efecto de las erupciones volcánicas. Nuestros suelos por lo general tienen mucha de esta parte, ¿sí? Geogénica, que erupciones volcánicas que tienen contenido de fósforo y el cadmio se pega mucho a la roca fosfórica, en este caso, que es la parte de la roca de los volcanes, de la erupción volcánica, y ahí podemos encontrar cadmio. También algunos fertilizantes fosforados, encontramos cadmio al momento de nosotros hacer nuestras aplicaciones en la agricultura como tal. El agua de riego, también producto de este lavado que hace en nuestros suelos de las zonas tropicales, que vienen con mucho sedimento y todo esto. Y bueno, y eso hace que se vaya a depositar en el suelo, ¿no? Y obviamente pues llega al cultivo de cacao, ¿sí? Por diversas condiciones, ¿no? pH, acidez, en este caso, hace que el cadmio esté disponible, la solución disponible en el suelo, y obviamente sea absorbido por la planta, por sus raíces. En las raíces el cadmio se difraza, ¿no es cierto? Y entra por el sistema radicular, se da por el sistema vascular. Generalmente se acumula mucho en las hojas, ¿sí? Y después se trasloca por algún efecto fisiológico, se trasloca obviamente a la mazorca y por último termina en la almendra de cacao como tal, que es lo que provoca un riesgo de la salud. Bueno, el cadmio empezó a hacer una alerta porque la Unión Europea en el año 2019 dijo que no iba a comprar cacao con niveles por arriba de 0.8 partes por millón, en este caso en algunos productos que contengan cacao, más no, obviamente la alerta era para el grano, sino más bien para los productos que contengan cacao en este caso. Y obviamente eso es un riesgo para la salud, porque ya hemos visto que el cadmio provoca problemas en los sistemas óseos, problemas en el sistema nefrológico en los riñones, provoca daño y obviamente reemplaza por sus características muy parecidas al calcio, se acumula en los huesos y obviamente atrofia la parte ósea de nuestro organismo y obviamente para el final puede también inducir a otras enfermedades como cáncer en este caso. Bueno, esto que nos llamó y empezamos a ver que era importante estudiar la cosecha de cacao, porque obviamente empezamos a hacer estudios donde encontramos que hay gente que se dedicaba mucho a trabajar el suelo, ¿sí? Pero los trabajos en el suelo, sí, lo que es remediación del suelo no son respuestas inmediatas y obviamente tenemos que buscar una alternativa que sea una respuesta a corto plazo, porque nuestros agricultores por lo general quieren respuestas de hoy a mañana. O sea, ellos ponerse un trabajo de bioremediación, obviamente lo pueden hacer, pero es más costoso, más largo tiempo y obviamente pues le induce muchas más problemáticas en este caso que poder hacer una respuesta inmediata. Entonces nosotros empezamos a trabajar en el beneficiado del cacao como dar respuesta a esta solución. Entonces llegaron unos estudiantes míos que habían trabajado con Rhizobio, ¿sí? Aplicaron Rhizobio a una masa fermentativa de cacao y empezaron a ver que tuvieron ciertos niveles de disminución en el grano. Cuando llegaron de mí, yo le dije, bueno, no trabajemos con Rhizobio, trabajemos con microorganismos. Yo trabajé en el pregrado de mi universidad en la ER con microorganismos eficientes, usándolo en ensilaje de caja de banano maduro, obteniendo muy buena calidad, en este caso, sobre todo para la estabilidad del ganado y obviamente poder conservar, porque Costa Rica tiene normas ambientales muy rígidas y obviamente la caja de banano maduro era usada por los productores de Dos Pinos, la cooperativa que está allá
y les acumulaba moscas. Entonces, eso es un problema que hicimos en ensilada. Entonces, aplicamos M ahí ya. Entonces, bueno, digo, vamos a trabajar. Llamé a Fabián. Fabián, vamos a poner en este reto de poder trabajar en la masa fermentativa del cacao como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya dijo Rafael, nos habló mucho de importante considerar el pH, los grados Brix, la temperatura y las remociones óptimas. En este caso, bueno, nosotros hicimos un diseño más de laboratorio. Una estudiante nuestra, hicimos unos microfermentadores. Cada microfermentador tiene una celda de 2 kilogramos, ¿sí? Cada celdita, y empezamos a trabajar con algunos tratamientos en este caso para ver cómo actuaba la fermentación. Inclusimos una fermentación alcohólica, ¿sí? En las primeras 24 horas nosotros aplicamos los M's y hacemos una fermentación alcohólica, cerramos, le ponemos una funda, ¿sí? Para que no haya entrada de aire y podamos inducir una fermentación alcohólica en este caso. Igual trabajamos en la remoción, en la disminución del mucílago, que el mucílago aproximadamente tiene 18 grados Brix, es dulce, pero también es ácido en este caso. Y obviamente, como dijo Rafael, el cacao, una vez abierto, empieza un montón de acciones producto de los microorganismos que están en el ambiente, ¿verdad? Que encontramos muchos microorganismos, y empieza ya un proceso fermentativo en este caso. Bueno, entonces aquí tenemos los microorganismos que hemos venido hablando durante todo el día, los efectos que tienen esto en los beneficios en la alimentación, ¿sí? Y todo lo que las bondades que tienen los microorganismos que nos permiten dar uso a los mismos como tal. Entonces empezamos a hacer una descripción de los microorganismos que encontramos en el M, y también en los microorganismos que encontramos en el Rhizobium, que los estudiantes estaban utilizando en otro estudio que habían hecho previo. Pero antes de eso, bueno, ¿cómo llegué yo al cambio? Estudiando en mi doctorado, empezamos a ver que el cambio era un problema por lo que les dije de la Unión Europea. En Manabí existe una organización que se llama Fortaleza del Valle, que reúne a 1000 productores de cacao, que tienen más o menos cada agricultor, un promedio, una media, entre 0.5 hectáreas de su lote de terreno a 10 hectáreas en este caso, con cacao nacional, fino aroma, y está certificado ellos ya por más de 20 años con certificación orgánica, en este caso. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un estudio donde podamos hacer un análisis a una muestra representativa. De 1000 productores no podíamos hacer 1000 productores porque realmente cuesta hacer esta investigación. Tomamos una muestra de 183 productores, considerando la zona alta, porque van desde los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 10 metros sobre el nivel del mar, que es la parte más baja que se encuentra. Y esto correspondía a 5 cantones: Chone, Rosagua, Bolívar, Junín y Puerto Viejo. ¿Sí? Toda esta zona que está en la zona del Valle del Carrizal, ¿sí? En la provincia de Manabí. Y empezamos a determinar cuál es el origen del cambio. Ya habían tenido ellos algún inconveniente con un comprador en la Unión Europea que les había dicho que ya había una alerta de que los niveles de cambio estaban muy elevados. Previo a esto también, bueno, habían trabajado también con INEAP, con SPOL. Entonces llegué donde el gerente y me dijo, manos a la obra, vamos a trabajar, vamos a hacer un estudio. Y bueno, el estudio fue que medimos el cambio en el suelo, ¿sí? En las hojas, en las almendras, en los abonos que proveía Fortaleza del Valle, le proveía a los agricultores, abono orgánico tipo compost, y en agua de riego en ciertas parcelas que regaban, que tenían sistema de riego, porque no todas, no parte alta y parte baja. La parte baja se beneficiaba más de un sistema de riego que es el sistema de riego Carrizal Chone, y que es una agua que está represada, ¿sí? Producto de la represa Esperanza, ¿sí? Y obviamente también recibe aguas del lado del Peripa. Es un sistema de represas bien grande que tiene un sistema de riego, y algunos agricultores regaban su cacao. Encontramos este mapa. Esta zona de aquí es la zona alta, aquí está la represa, y esta es la zona baja, donde están los productores, y encontramos niveles de 0.28 hasta 1.97 miligramos por kilogramo de cambio en el suelo. Sí,
La normativa ambiental ecuatoriana dice que 0.5 partes por millón ya es un suelo considerado de contaminación. No queríamos hacer alerta porque siempre un dato que tenemos con otro que comparamos se enciende una llamita por ahí y aquí como que damos una bomba de tiempo. Entonces no queríamos hacer alerta, hicimos otro análisis con otras comparaciones, por ejemplo con los suelos andaluces de España. Ellos indican más o menos 2 partes por millón, encima de 2 partes por millón ya se puede considerar un suelo contaminado por cambio. De estas fincas, nosotros de las 181 fincas analizadas, escogimos 5 fincas para hacer un estudio para determinar el origen, si era un origen antropogénico o geogénico. Cuando hablamos de antropogénico, hablamos de las actividades del ser humano, y cuando hablamos de geogénico, hablamos de las actividades propias del origen del suelo, o sea, de toda la transformación que ha habido en el tiempo en este caso. Y encontramos que realmente, a la medida que hicimos un estudio a medida de profundidad, a la medida que nos hacíamos más profundidad, encontramos que el cadmio iba disminuyendo. Entonces quiere decir que el problema se aducía a que la mayor cantidad de cadmio se encontraba en los primeros 20 centímetros del suelo, producto de las actividades. Bueno, estas fincas habían pasado recién 16 años de haber entrado en un proceso de agricultura orgánica. Entonces en ese proceso no había una remoción todavía de química. Y estos suelos también son inundables, ¿sí? Desde el producto de la sedimentación que traen. Manabí es la provincia más deforestada del Ecuador, con Loja son las 2 provincias más deforestadas del Ecuador. Lo podemos decir, no con orgullo, porque es triste eso. Y obviamente, pues siempre que hay lluvias, lo primero que vemos es el lavado de los suelos y eso se va a sedimentar en la parte, porque se inundan y se queda sedimentación producto de la inundación, y obviamente cada año se va viendo una nueva capa. Entonces, a medida que va producto de eso, vamos a encontrar ese problema. Y bueno, empezamos también a ver en el grano, porque realmente el suelo no es que te lo van a alimentar, no es que te lo van a fiscalizar, realmente que el problema está en el grano, lo que nosotros exportamos. Y como estos productores ellos le venden mucho a Suiza, porque son productores de cacao orgánico nacional, entonces encontramos que aún estas fincas, las 5 fincas, podían tener niveles altos de cadmio en el suelo. Sin embargo, en la almendra los datos no eran muy parecidos. Entonces empezamos a tener ciertas cuestiones, ciertas interrogantes. Bueno, una finca que está aquí tiene más cadmio, otra que está acá no tiene cadmio, en este caso. Y obviamente eso se empezó a ver en el mundo científico del cacao, porque el cadmio no tiene la misma interacción. Las fincas no son iguales. Podemos tener una finca aquí y otra finca acá, y las cuestiones son muy diferentes en el tipo de suelo, en el tipo de manejo, en el persona que está a cargo de eso. Y obviamente también encontramos que el 60% de las fincas presentaban contenidos de cadmio por encima del 0.8 partes por millón. Quiere decir que había una alta incidencia de este metal, ¿sí? Considerado por arriba de los niveles permisibles que le estaban poniendo la Unión Europea. Entonces es una alerta que ya la cooperación Fortaleza el Valle tenía que tomar medidas, en este caso, para poder mejorar estas condiciones. Encontramos que en la zona baja había más cadmio que en la zona alta, ¿sí? Y en términos de proporciones, con el estudio que hicimos, vimos que se encontraba más en agua, que el cadmio se provocaba y se acumulaba en las hojas, ¿sí? Pudimos encontrar más cadmio en hoja que en la misma almendra y que en el mismo suelo como tal, producto de los procesos fisiológicos que sufren las plantas, ¿verdad? En este caso, entonces, cambio climático, días muy secos, días muy lluviosos, humedad y todo lo demás, hace que la planta tenga una interacción muy diferente. Bueno, después, una vez que tuvimos estos resultados, dijimos, bueno, vamos a ver ahora qué pasa en el beneficiado, y empezamos a hacer algunos estudios sobre metales pesados, no solamente en cadmio. Pero yo considero que cadmio es un problemita, pero hay otros problemas, ¿sí? Plomo es un problema más grave que cadmio. Hemos encontrado niveles más altos de plomo, 6 veces más que cadmio. Y el plomo, si va directo a los pulmones, si va directo a la sangre, si puede permanecer más tiempo, en este caso, se necesitan pequeñas concentraciones para que influyan en el organismo. Cadmio
hay un estudio que dice que 12 partes por millón ya podría ser una contaminación para el ser humano, pero nadie se va a comer 12 partes por millón, a menos que te tomas no sé cuántos chocolates, tantos kilos de chocolates en este caso, en el año. Y nuestro consumo de chocolate es bajo, bueno, en Europa sí es alto, en este caso. Entonces empezamos a ver que el plomo era un problema. Y sigue siendo un problema. Ya vamos a ver algunos estudios. Encontramos esto, hicimos un estudio en el mucílago, en el cacao fermentado y en la almendra seca, ¿sí? De cadmio y plomo. Quizás aquí, bueno, los niveles todavía no son muy altos, pero sí ya hay una presencia. Y plomo no está regulado. Bueno, dice el Código Alimentario que 1 miligramo por kilogramo ya es un ruido en este caso, ya es un nivel alto, sí, 1 miligramo por kilogramo de carne de plomo, digamos, en los productos. Perdón, en el anterior, ahí, eso es la concentración de cadmio en cada uno de esos componentes. Sí, encontramos mucílago, cacao fermentado y almendra seca. En este caso. Sí, y después también hicimos un estudio previo, paralelo de plomo. Bueno, ¿qué metodología usamos? Nosotros usamos la metodología de los DEPA 3050B, ¿sí? Que es una extracción hidroperclórica y usamos, para este estudio hicimos una determinación por ICP, ¿sí? Óptico, inducido óptico, espectrometría por ICP. Hoy en día los laboratorios, a través de la alianza que hay, y para el año 2030 tenemos que tener reguladas las metodologías, porque un país usaba una metodología, otro país usaba otra metodología, en los mismos países un laboratorio usaba una metodología, y hoy en día se está yendo más por la espectrometría de absorción atómica por forno de grafito, que es la que nos da un resultado más real. El problema del cadmio es que en toda esta espectrometría, su índice de reflexión es muy parecido a otros metales, y podemos decir que podemos tener alto cadmio. Puede ser que no sea, porque puede ser que esté midiendo arsénico, puede ser que esté midiendo hierro mismo en este caso. Entonces, químicamente se está usando, ya se está homologando, había un acuerdo mundial, la misma Unión Europea ha apoyado esto. Ven que ya la regulación de cadmio la han mandado hasta el 2030, ¿sí? Para que todos estos países se preparen, porque realmente nadie estaba preparado para que el 1 de enero del 2019 no te compren cacao. ¿Y cuál es la diferencia entre cacao fermentado y almendra seca? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este cacao era salido de la fermentación. Okay. Tú tomas una muestra, salió de la fermentación. Y este ya es un proceso de seco por 5 días. Okay. Bien. Bueno, entonces con mi profesor, una vez que salimos de la universidad, bueno, profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos que darle respuesta, no podemos quedarnos. Y si usemos salmuera, usamos sal. Usemos concentraciones de sal en un estudio al 1, al 5, al 10%, para ver si por deshidratación osmótica podemos crear cloruro de cadmio. O sea, eliminar el cadmio de la almendra y transformarlo en cloruro de cadmio. En este caso, porque realmente el cadmio se encuentra como óxido de cadmio en el ambiente también. Y obviamente dice, bueno, vamos haciendo la prueba, a ver qué se reduce. Bueno, hicimos este trabajo y bueno, encontramos que no hubo mucha diferencia significativa, ¿sí? A medida que aumentamos la concentración de sal, la reducción era muy baja, ¿sí? Y además teníamos problemas con la calidad de la almendra, que es lo que realmente nosotros no queríamos afectar. Nosotros queríamos tener una prueba, un tratamiento, ¿sí? Un estudio que nos permita disminuir cadmio, pero que no afecte la calidad de la almendra. ¿Por qué? Porque nuestro país produce cacao fino aroma. Somos a nivel mundial el primer país productor de cacao fino aroma. ¿Sí? Entonces, eso podía inducir en el plano comercial como tal. Después, bueno, vino un estudio, ¿sí? Que fue, ya con mis estudiantes, les contaba anteriormente, que fue usar extractos de banano y manzana mezclados con crisobio para un tratamiento y mezclados con microorganismos eficientes, M1, para también aplicar en este caso. Hicimos en 2 provincias, hicimos en la provincia de Esmeraldas, que es considerada una de las provincias con alto nivel de cadmio en el suelo, y hicimos también en las provincias de Manaví, en algunas fincas que habíamos ya previo al estudio que habíamos realizado. Y bueno, estos fueron los tratamientos que hicimos, tuvimos 2 controles
y tuvimos microorganismo eficiente con el Verbatch, que es el Resolvium que les digo, es el producto comercial del Resolvium que nosotros usamos. Hicimos con extracto de banano y con extracto de manzana, tanto para el cacao de la provincia de Esmeraldas como para el cacao de la provincia de Manabí, en este caso. Igual hicimos microorganismos eficientes, ¿sí? EM, ¿sí? El EM como tal, lo usamos también con extracto de banano para la provincia de Esmeraldas, para el cacao de la provincia de Esmeraldas, con extracto de manzana para la provincia de Esmeraldas, para la provincia de Manabí, y así podremos este estudio que realizamos con los estudiantes. Este fue el diagrama de flujo que usamos. Recolectamos las mazorcas maduras, ¿sí? en grado de maduración pleno. Hicimos peso del fruto, largo del fruto, peso de la cáscara, número de almendras. En la fermentación medimos temperatura, pH, grados Brix, que la temperatura no nos pase de 50 grados centígrados, o simplemente. Inducción del microorganismo más el extracto, el secado. Hicimos parámetros físicos y obviamente terminamos también haciendo el análisis de cadmio. El Verbatch está compuesto de levaduras, tiene Azotobacter, tiene Lactobacillus, tiene Saccharomyces y tiene Rhizobium japonii. Y los M, que es lo que nosotros estamos trabajando, que es Saccharomyces cerevisiae y Lactobacillus casei, que son más que toda la formación que nos pudo dar el Bioexa en este caso por el tema de lo que contenía el M. Bueno, aquí podemos ver los granos fermentados. ¿Sí? Ustedes pueden ver los tratamientos. Bueno, este fue un artículo que publicamos. ¿Sí? El tratamiento 8 quiere decir que es EM más extracto de manzana, ¿sí? Que fue el que mejor resultado nos dio, ¿sí? En este caso. Y aquí también podemos ver el tema de humedad, el tema del porcentaje de testa, el tema de granos violetas, fue muy bajo, ¿sí? Granos con granos defectuosos, también muy bajo en este caso. Y obtuvimos el efecto de la reducción de cadmio como tal. Ustedes pueden ver este extracto que usamos EM con manzana, ¿sí? En la provincia de Manabí, obtuvimos por encima del 60% reducción de cadmio. Aquí ustedes pueden ver, quizás no se ve muy bien en el gráfico, la provincia de Esmeraldas tenía 1.35 miligramos por kilogramo de la almendra en el tratamiento control. Y teníamos en la provincia de Manabí 1.22 miligramos por kilogramo en la muestra control. Entonces, ustedes pueden ver que llegamos a una reducción del 70%. Aquí quiere decir que llegamos a obtener de 1.22 0.47 miligramos por kilogramo aplicando EM. ¿Sí? Una fermentación que duró 5 días. Este se utilizó cacao CCN51. ¿Sí? Y obviamente pues vimos el beneficio de utilizar los microorganismos eficientes en reducir el cadmio de una manera inmediata, a corto tiempo, ¿sí? En este caso. Bueno, aquí están las conclusiones que podemos decir. La aplicación de eficiente de 20%, 400 ml y extracto de manzana al 3%, hicimos una mezcla, 60 ml, es una alternativa viable para la mitigación de cadmio en almendras de cacao. ¿Por qué hicimos con este banano y por qué hicimos con manzana? Bueno, tienen una función muy importante que tienen polifenol oxidasa. Bioquímicamente ayuda muchísimo a la actuación de los microorganismos dentro de la masa fermentativa del cacao. Vamos a ver otro estudio y después de eso voy a hablar unas cositas que tienen que ver con lo que queremos unir en este estudio y el otro que vimos también, para darles a conocer lo que estamos haciendo ahora, producto de las dos cosas que realizamos. Este estudio no lo hemos publicado todavía. Este fue otra evaluación que hicimos del contenido de cadmio en 2 estados de madurez de cacao, ¿sí? Inducidos con consorcio microbiano durante la fermentación en una finca orgánica y en una finca convencional. Aquí tenemos los factores y niveles que utilizamos, los factores de estudio, sazonas, mazorcas sazonas en este caso, y mazorcas de maduración plena. Usamos 0, 10 y 30% de los dos tipos de consorcio bacteriano en finca orgánica y finca convencional, en este caso.
Ustedes pueden ver ahí los consorcios que utilizamos como tal, la materia que usamos. Este es el tipo de madurez que se maneja, más o menos fue la referencia que tuvimos para poder decir una fruta grado 5, que quiere decir que es una fruta que está ya madura en este caso. Y usamos una fruta de grado 3, que es una fruta para esa zona. Este fue el diagrama del proceso que hicimos, ¿no es cierto? Con todas las pruebas que hicimos, la prueba de fermentación, utilizando bajo la norma INEN 176, que es la norma que nos regula al Ecuador en términos de calidad de cacao. Entonces, o sea, lo que decía antes Rafael, es por donde deberían estar pagando el cacao a todos los productores, utilizando la norma INEN, cosa que no se da. Bueno, y estos fueron los resultados. Vimos que en los 4 días de fermentación las temperaturas llegaron máximo hasta 48.5 grados centígrados, en este caso, tanto en maduras como en esas zonas. Podemos decir, en el tema de porcentajes, siempre obviamente fue mayor usar más concentración de microorganismos como tal. Aquí podemos ver el porcentaje de cotiledón, el índice de semilla, los granos fermentados. Si nos ponemos a ver, obtuvimos, usando más concentraciones, mayor porcentaje de granos fermentados, en este caso. De cada 100 gramos, un 98% de granos está sumamente bien fermentado en este caso. Y pocos granos violetas. Los granos violetas son los que quedan en la almendra que queda roja, y al final de cuentas tienen esos sabores que no son los adecuados de un producto. Aquí tuvimos no el mismo porcentaje de disminución de cadmio que en la anterior. Sí, llegamos a obtener hasta un 27% en este caso, sí, de disminución de cadmio en el grano, partiendo que obtuvimos 1.4, dependiendo de la secuencia, en este caso, del análisis que habíamos realizado a un inicio de las almendras de cacao. Llegamos a obtener valores, digamos, inicial de 0.99 y reducido hasta 0.2. Sin embargo, podemos decir que aunque no hubo un porcentaje alto, sí hubo un nivel considerado de reducción que permite tener un grano de cacao que sea aceptable para poder ser comercializado, que esté dentro de los niveles, por debajo de los niveles permisibles. Bueno, ahí vimos que las mazorcas maduras de la finca orgánica más aplicación de consorcio microbiano, el 30% se obtuvo mejores resultados en las variables físico-químicas. Existió una alta actividad significativa en la aplicación del consorcio microbiano sobre las variables físicas, la prueba de corte, el comportamiento favorable, el consorcio microbiano aumenta el grado de fermentación de las almendras de cacao. El uso del 30% de consorcio microbiano durante la fermentación hace que podamos obtener una disminución del 27% de cadmio en la almendra de cacao. Bueno, quizás, bueno, yo que estoy en la parte académica, muchas veces la gente cree que uno está loco, pero no es así. Y yo siempre digo que los locos son los que resuelven los grandes problemas que tenemos. Y bueno, yo cuando presenté un proyecto para trabajar con ellos, me dijeron que los microorganismos se morían en el tostado. ¿Qué hacían necesitadas? Yo le dije que no, esa no era eso no era mi estudio. Yo no tengo que ver el tostado, 130 grados centígrados, hasta cualquiera se muere. ¿Me entiendes? Pero me dijeron que no. Insistí. Presenté mis argumentos de otros estudios y todo lo demás. Y dije, no, yo no quiero mejorar el tostado. Yo quiero mejorar la fermentación, que es el problema que tenemos nosotros acá en el país, en este caso. Y dije, bueno, ahora voy a ver qué pasa con los genes en la parte organoléptica. ¿Qué pasa? Hice un estudio previo, ¿sí?, para ver qué pasaba con las características organolépticas. Y aquí, bueno, no usando una metodología, esto es una metodología antigua, y hay una metodología ahora de la acaba de ser, que es una metodología más para ver los sabores, que es la que fue que aplicó Rafael, en este caso. Pero sí vimos que había algunos ruidos que ya nos estaban dando que se mejoraban las cualidades organolépticas, más bien no las dañaban. Con el Rhizobium, sí, saben que el Rhizobium es un consorcio microbiano que se aplica más para suelo. El EM tiene otras bondades. El Rhizobium lo que hacía es que la almendra se inflara un poquito y daba mal olor, ese olor a podrido. Es uña, muy bien. Entonces dijimos,
Rizobio, para afuera. Vamos a trabajar con M. ¿Sí? Que el M nos está dando mejores resultados en este caso. Bueno, hicimos otro estudio que fue ya usando solamente M en la masa fermentativa de cacao y su incidencia en las características físico-químicas y antioxidantes. Y encontramos, dijimos, bueno, vamos a secar como fermentan nuestros agricultores. Los agricultores tienen un saquito y tienen un cajón de maíz. Vamos a ir al plano similar, lo que fue una finca muy común que hoy día en Ecuador puede existir para poder fermentar. Hicimos estos tratamientos, usamos 0% de M, 5%, 3%, 1% M activado. Aquí ustedes pueden ver la actividad antioxidante en ABTS y en DDPH. ¿Sí? Quiere decir que hay una buena actividad antioxidante y es obviamente por el contenido de fenoles, por la actividad antioxidante del cacao, que el cacao tiene un montón de bondades que todavía aún así no han sido muy exploradas. Los beneficios que puede tener para la salud humana de comer un buen chocolate, ¿sí? Buen chocolate, por encima del 50% de pasta, yo considero que es un buen chocolate. Por debajo del 50% ya es algo que te puede matar porque tiene más azúcar en este caso, pero siempre teniendo las bondades de cacao. Y los M's lo están haciendo. Miren, 5%, 240 en este caso, aunque no hay, en algunos tratamientos no hay diferencia significativa. Sin embargo, podemos reconocer esos valores que son muy importantes al usar microorganismos eficientes sin frutas, o sea, directamente, natural. No hacemos la preparación, lo aplicamos en este caso. Después dijimos, bueno, vamos a irnos a un centro acopio y vamos a aplicar M. ¿Sí? Realmente la muestra que obtuvimos de cacao nacional no tenía mucho M, mucho cambio en este caso, pero igual los M's siempre disminuían cambio. Había una reducción, aunque no es una reducción muy considerable, siempre lo había. Igual, el contenido de metal pesado aquí no era muy alto. Usamos en un quintal de cacao, aplicamos 4 litros de M activado. Se puede usar más. Nosotros dijimos, vamos a usar 4 para ver qué resultado nos da. Igual hicimos lo mismo, en una funda quintalera, pusimos el cacao, lo reducimos con microorganismos, lo lavamos y le dijimos al centro acopio, haga todo el proceso de fermentación como usted lo hace. Ya hacen 5 días de fermentación, al segundo día hacen ya remociones, en este caso tiene un sistema de fermentación en escalera y obviamente nosotros lo que íbamos a hacer ya fue a tomar en el secado, a tomar las muestras correspondientes como tal. Y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con la parte organoléctrica? Claro, yo voy a aplicar el microorganismo, me van a comprar cacao, si está bueno, malo no me van a comprar. ¿Sí? ¿Qué sabores, qué aromas? Todos los sabores que habló hoy día Rafael, que nos dicen, y si ustedes se ponen a ver, si los que tomaron fotos, prácticamente estamos teniendo casi los mismos resultados, ¿no? Aquí sin M y acá con M. Se potencializan, en este caso, algunos aromas, sobre todo el cacao, la acidez disminuye, el amargor disminuye. Este cacao es un cacao nacional de un clon, el ET103, ¿sí? Que es un clon que tiene muy buen aroma, en este caso. Y está sembrado con frutas cítricas, naranja, toronja. Me acuerdo que cuando antes o sea, hicimos el proceso de fermentación, el proceso de secado y antes de consumirlo, en la almendra mismo ya se sentían, o sea, después del secado, en la almendra mismo se sentían ya esos sabores que no teníamos que andarlo pasando por un refinado y todo eso. O sea, hay un sabor muy exquisito de la almendra al usar microorganismos eficientes. Este es, como anexo, podríamos hablar que este es el adiobach, ¿sí? Que usamos en los estudios anteriores, con costo mayor, ¿sí? En este caso, hicimos un análisis de costos, muy sencillo, y un valor mucho mayor, más caro que el M, que nosotros estamos usando hoy en día, proveído por Fabián, obviamente haciendo la preparación que se debe hacer,
¿sí? Y teniendo ese valor menor por litro ya activado en la aplicación. Estos son anexos de los procesos que hicimos. Aquí ustedes pueden ver 24 horas en funda, ¿sí? Y obviamente pues ya todo el trabajo que se viene realizando día a día, tomando temperatura, Raunley, pH y todo lo que se viene realizando para tener los resultados que queremos y que hemos obtenido. Este es mi equipo de trabajo con los que hemos ido desarrollando todos estos estudios. Tenemos ahora les voy a hablar de lo que estamos haciendo. Ahora se nos ha metido qué pasa durante todos los días de fermentación. Bueno, Rafael presentó una curva de cómo están las bacterias dentro del S, pero qué pasa cuando yo aplico microorganismos, en este caso, qué bacterias se potencializan más. Siempre la pregunta es, ¿qué pasa con el cambio? ¿A dónde se va el cambio? Eso tenemos que ver. Estamos ahorita analizando los lixiviados, porque hemos recogido lixiviados de los procesos de fermentación para ver si en ese lixiviado se nos va el metal pesado. O en el metabolismo de las bacterias, lo procesan y lo degradan. Entonces estamos haciendo una tesis doctoral, dirigiendo una tesis doctoral en la Universidad de Mendoza, en Cuyo, aplicando estos microorganismos. Bueno, iba a traer a mi estudiante, pero no pudo venir, para que ella le explique más. En este caso, pero ese es el nuevo reto que tenemos, de ver todas estas cualidades. También estamos haciendo también organoléptico, porque hubo un compañero de Trinidad y Tobago que un día estaba en una exposición y me dijo, si tú no haces organoléptico en cacao, no sirve nada. Entonces yo dije, bueno, vamos a prepararnos, tenemos un equipo semi-entrenado en la universidad, tenemos un laboratorio de análisis sensorial, estamos preparando un equipo para que haga todo este análisis que se debe realizar, porque un estudio de cacao sin prueba organoléptica es como que no hubiéramos hecho nada, y eso es importante. Queremos disminuir el cambio, pero podemos abrir la puerta a otro problema, y eso es lo que no queremos. Eso es lo que queremos garantizar, que la disminución de cambio mejore la aplicación de microorganismos disminuya el cambio y mejore las propiedades organolépticas de nuestro cacao. O sea, CSN51 y bueno, y el nacional que también lo va a potenciar. Muchas gracias.